Adéntrate en el universo de Steven y descubre un giro oscuro que te dejará sin aliento. ¿Qué sucede cuando tus héroes se convierten en tus peores pesadillas? Únete a las gemas en una aterradora odisea donde deberán enfrentar su mayor miedo. Suscríbete para no perderte ninguna historia aterradora del canal. Dicho esto, empecemos. Una aura ominosa envuelve Beach City en la noche oscura y tormentosa. La lluvia cae en un constante y pesado chaparrón, creando un ambiente opresivo. Las calles están desiertas y las luces tenues de los faroles parecen temblar con temor. Algo siniestro se avecina. Dentro del templo del cristal, las gemas Garnet, Amethyst y Pearl sienten una perturbación en el aire. Se reúnen en la sala principal, sus rostros reflejando inquietud y confusión. Sin embargo, alguien falta en la reunión, Steven Universe. De repente, la puerta del templo se abre con un chirrido espeluznante y Steven entra lentamente. Su mirada está vacía, sus ojos brillan con una luz malévola que no se le había visto antes. Las gemas retroceden, atónitas y temerosas. La voz de Steven suena distorsionada, llena de una maldad desconocida. Comienza a lanzar ondas de energía oscura que rompen y deforman los objetos a su alrededor. El miedo se instala en el corazón de las gemas mientras luchan por comprender lo que está sucediendo. Garnet, la líder del grupo, intenta razonar con Steven, pero él solo responde con risas diabólicas. La sombra de Steven se alarga y retuerce, como si estuviera absorbiendo la energía de las gemas y del templo mismo. Amethyst y Pearl intentan defenderse, pero cada ataque que lanzan es neutralizado con facilidad por el poder oscuro de Steven. La tensión aumenta a medida que el templo se vuelve cada vez más claustrofóbico, impregnado por la influencia maligna de su antiguo aliado. El templo del cristal se encuentra sumido en un silencio perturbador. Las gemas, Garnet, Amethyst y Pearl, están paralizadas por el shock de presenciar a su querido amigo, Steven Universe, convertido en una entidad oscura y maligna. El aire está cargado de tensión y miedo a medida que intentan comprender la magnitud de la amenaza que enfrentan. La sombra de Steven se alza imponente en el centro de la sala, emanando una energía malévola que parece infectar todo a su alrededor. Las paredes del templo crujen y se agrietan bajo su influencia, mientras el suelo tiembla con cada paso que da. Las gemas, temerosas pero decididas, deciden enfrentar al ser que solía ser su protegido. Uniendo sus poderes, lanzan ataques desesperados contra la sombra de Steven, pero sus esfuerzos parecen ser en vano. Cada golpe es absorbido por la oscuridad que lo rodea, alimentándola y fortaleciéndola. A medida que la lucha se intensifica, el templo comienza a desmoronarse a su alrededor. Escombros caen del techo mientras la sombra de Steven se abalanza sobre las gemas con una ferocidad inhumana. La oscuridad se propaga, engullendo cada vez más espacio y haciendo que las gemas retrocedan. En un último acto desesperado, Garnet se lanza hacia la sombra de Steven con un poderoso golpe. Sin embargo, antes de que su ataque pueda conectarse, la sombra se retira rápidamente y desaparece por una puerta abierta hacia un corredor oscuro y retorcido. Las gemas, exhaustas y heridas, deciden perseguir a la sombra en un intento de detener su avance. Adentrándose en el corredor sombrío, se enfrentan a un laberinto de terrores y pesadillas, cada paso lleno de peligro y sorpresa. El miedo se aferra a ellas, pero saben que deben salvar a Steven y detener la oscuridad que lo consume. Las gemas, Garnet, Amethyst y Pearl, se adentran en el oscuro corredor que se extiende frente a ellas. El aire está cargado de una energía opresiva, y las sombras danzan y retuercen a su alrededor, creando formas grotescas y amenazantes. Cada paso que dan las gemas se convierte en una lucha contra su propia ansiedad y temor. El laberinto se retuerce y cambia constantemente, confundiendo y desorientando a nuestras heroínas. Sus voces y pensamientos se ven invadidos por sus peores pesadillas, sus miedos más profundos. Mientras avanzan, las gemas encuentran trampas mortales y criaturas monstruosas que acechan en cada esquina.
Las ilusiones distorsionan su percepción, haciéndoles dudar de sus propias habilidades y poderes. Sin embargo, saben que deben mantenerse fuertes y unidas si quieren rescatar a Steven de la oscuridad que lo consume. A medida que se sumergen más en el laberinto, las gemas empiezan a escuchar voces susurrantes que parecen surgir de las sombras mismas. Las voces los incitan a rendirse, a abandonar la búsqueda y aceptar que Steven está perdido para siempre. Pero las gemas se aferran a la esperanza y continúan su camino. Finalmente, llegan a una gran sala iluminada por una tenue luz. En el centro, sobre un pedestal, se encuentra una figura encapuchada. Cuando la figura levanta la cabeza, las gemas contemplan con horror que es una versión distorsionada de Steven, con ojos vacíos y sonrisa retorcida. La figura revela su verdadera forma, una gema corrupta que ha poseído a Steven. Su poder es abrumador y lanza ondas de energía oscura hacia las gemas. Con valentía, éstas se defienden y contraatacan, usando todas sus habilidades y trabajando en equipo para enfrentar a la abominación que ha tomado a su amigo. La batalla es feroz y desgarradora. Las gemas se ven obligadas a enfrentar su propia angustia mientras luchan contra la corrupción que ha consumido a Steven. Cada golpe que asestan es un intento desesperado por liberarlo de las garras del mal. A medida que la pelea se intensifica, el laberinto empieza a colapsar a su alrededor. Las paredes se derrumban y el suelo tiembla bajo el peso de la lucha épica. Las gemas se niegan a rendirse, sabiendo que están en una carrera contrarreloj para salvar a su amigo y evitar que la oscuridad se apodere completamente. Las gemas, agotadas y heridas, continúan su encarnizada batalla contra la gema corrupta que ha poseído a Steven. Cada movimiento es una lucha desesperada por liberar a su amigo del abrazo oscuro que lo aprisiona. El laberinto sigue desmoronándose a su alrededor, fragmentos de escombros caen del techo mientras las grietas se abren en el suelo. Pero las gemas no se dejan distraer por la destrucción a su alrededor, su enfoque está en una sola cosa, salvar a Steven y restaurar la luz en su corazón. En un último esfuerzo, Garnet, Amethyst y Pearl combinan sus poderes en un ataque coordinado. La energía se acumula en sus gemas y se dispara hacia la gema corrupta, envolviéndola en un resplandor brillante y purificador. La gema corrupta emite un aullido agonizante mientras su forma distorsionada se desintegra lentamente, liberando a Steven de su control maligno. El resplandor de la esperanza ilumina la sala, disipando la oscuridad que lo envolvía. Steven, debilitado pero liberado, cae al suelo mientras las gemas se apresuran a su lado para protegerlo. A medida que recupera la conciencia, sus ojos recuperan su brillo característico y su expresión se llena de confusión y remordimiento. Las gemas abrazan a Steven con ternura, asegurándole que todo estará bien. Juntos, se enfrentaron a su peor pesadilla y emergieron victoriosos. Ahora, su misión es sanar las heridas emocionales y reconstruir los lazos de confianza que se vieron afectados por la oscuridad que los envolvió. Con el templo del cristal en ruinas a su alrededor, las gemas y Steven se levantan, listos para enfrentar el futuro. Aunque las cicatrices del terror aún perduran, su determinación de proteger la tierra y fortalecer su amistad sigue inquebrantable. En la distancia, un rayo de sol rompe las nubes tormentosas, iluminando el horizonte con una promesa de renovación. Las gemas y Steven saben que aún hay desafíos por delante, pero están unidos y listos para enfrentar cualquier cosa que se interponga en su camino. Gracias por acompañarnos en esta escalofriante y emocionante historia dentro del universo de Steven. Esperamos que hayas disfrutado de la tensión, miedo y giros sorprendentes. Mantente atento a futuras historias y suscríbete para no perderte ninguna de nuestras próximas historias llenas de suspenso y emoción. Hasta la próxima.